¿Existe para el seguidor de Cristo algún valor que sea más caro que la vida misma? ¿Existe algún fin que, si es necesario, la misma vida del creyente en Jesús se ha de sacrificar? ¿Cuál podría ser semejante valor? Bienvenido a la lección número 13 de la Escuela Sabática. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a un nuevo comentario de la lección de la Escuela Sabática, que en esta ocasión nos regala la preciosa oportunidad de indagar acerca del supremo reposo, el supremo descanso que la Biblia nos promete como parte de la maravillosa promesa de Cristo en cumplimiento de su segunda venida a esta tierra en poder y gloria, para terminar con esta historia terrible de rebelión y conflicto y finalmente darle a los creyentes en Cristo el reposo de la continua, eterna, real, genuina y constante presencia de Dios, en donde Dios sea el Dios de ellos y ellos sean el pueblo de Dios. Para mí, su servidor Manuel Ospino, ha sido un placer acompañarles durante cada uno de los comentarios a la lección de la Escuela Sabática de este trimestre que hoy llega a su fin. Así que antes de orar, tenemos dos anuncios importantes con respecto al estudio y comentario de la lección de la Escuela Sabática de este nuevo trimestre que comienza con verdad presente en el libro del Deuteronomio. El primer anuncio es que regresamos por la gracia de Cristo y para nuestro crecimiento en su gracia con los repasos totalmente en vivo a las 8 de la mañana del día sábado 2 de octubre para comentar, para repasar y estudiar totalmente en vivo la primera lección de la Escuela Sabática de este nuevo trimestre. Sábado 2 de octubre a las 8 de la mañana, totalmente en vivo para comentar y estudiar la palabra de Dios en relación con los comentarios pertinentes a la primera lección del trimestre. Y el segundo anuncio, y totalmente en relación con el anterior, es que tendremos disponible a partir del día domingo el nuevo comentario de la primera lección del trimestre siguiente. Esto para que usted pueda tener disponible en el canal de YouTube el repaso o el comentario de la lección de la Escuela Sabática por adelantado, para que si usted gusta pueda verlo durante la semana y así usted pueda acompañarnos con preguntas e inquietudes durante el estudio de la Escuela Sabática en vivo, que será el sábado 2 de octubre a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Así que en el nombre del Señor vamos a orar y de inmediato nos adentramos al estudio de la palabra del Señor para esta ocasión. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito, eterno, santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, solamente en virtud de sus méritos, escondidos nosotros en Cristo, entramos en santa audiencia delante de ti, Señor, para pedirte solamente
que cumplas tu promesa, Señor, aquella con la cual nos enseñaste de tu Santo Espíritu para venir a iluminar nuestras mentes y corazones y llevarnos así al conocimiento de toda verdad en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda transformarnos de gloria en gloria con poder santo, mientras contemplamos a Cristo, Señor, en tu santa palabra. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En primer lugar, queridos hermanos, vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña acerca del propósito fundamental de la palabra profética. En otras palabras, cuando se da una profecía al pueblo de Cristo, ¿con qué propósito se le da? ¿Cuál es la razón de que se le dé profecía a los seguidores del Señor Jesucristo? Vamos a mirar entonces cómo comienza el libro del Apocalipsis para que nosotros veamos el propósito de esta palabra profética para los seguidores de Jesús. El libro de Apocalipsis comienza diciendo lo siguiente para nosotros. Leemos el primer versículo de este precioso libro que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y atención con lo que va a decir el texto. Y la declaró en el texto, en su idioma original, en el idioma griego. La palabra o el verbo que utiliza, que se traduce acá como declarar, es el verbo griego semaino, que querría decir, para traducir literalmente el significado de este verbo griego, querría decir y la significó y la dio por señales a su siervo, por medio de su ángel, a su siervo Juan. ¿Qué quiere decir este verbo griego semaino en relación con el libro del Apocalipsis y la literatura juanina en general? Recuerden ustedes que el Apocalipsis está escrito por el apóstol Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan y el mismo autor de las 3 epístolas que llevan su nombre. Entonces, para entender el uso de este verbo griego semaino, qué mejor que ir al autor que en el Evangelio de Juan utiliza este verbo para enseñarnos algo acerca de la interpretación de la profecía bíblica. Miren esto, el verbo semaino aparece solamente 6 veces en el Nuevo Testamento, 2 de las cuales aparecen fuera de la literatura juanina en Hechos de los Apóstoles, y el resto de sus apariciones, las 4 otras apariciones, aparecen 3 en el Evangelio de Juan y una, en este caso, una sola fuera del Evangelio de Juan, que es la aparición que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar cómo este verbo semaino, en relación con la entrega, la dádiva de la profecía, se le da a Juan para que miremos lo que Dios nos quiere decir sobre la interpretación de la profecía y el propósito de la misma. Miren esto. ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio de Juan sobre el uso del verbo semaino? Vamos a mirarlo, cómo se utiliza en Juan capítulo número 12. Juan capítulo número 12, y vamos a leer desde el versículo número 31 hasta el 33. Miren lo que dice la escritura acá. Por ejemplo, dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice el texto, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora noten el verso 33, donde aparece el verbo griego semaino. Míralo cómo aparece. Y decía esto
dando a entender, semaino, el verbo dar a entender aquí es el verbo semaino, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. De acuerdo con este episodio, el verbo semaino era usado para significar, por medio de una palabra anticipada, la cruz de Cristo, para que cuando esto se cumpliera, los discípulos creyeran. Ahora mira la manera en la cual se utiliza el verbo semaino en la siguiente aparición, que aparece en Juan capítulo número 18, versículo número 32. Vamos a leer desde el versículo 31 para tener el contexto. Dice: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender, semaino, de qué muerte iba a morir. Así que notemos, en esta segunda aparición del verbo semaino, cuando las circunstancias se alinean para cumplir la palabra dada por Cristo de antemano, entonces la cruz muestra que Cristo y su palabra son veraces y su palabra se está cumpliendo para que Cristo sea glorificado o para que el Padre Celestial sea glorificado por medio de la cruz de Cristo. Ahora mira esto, la tercera aparición del verbo griego semaino va a aparecer en el capítulo 21, capítulo número 21, y vamos a leer el versículo número 18 en adelante, pues el verbo semaino aparece en el versículo 19. Mira lo que dice los versículos citados. Dice así: de cierto te digo, este es Jesús hablándole a Pedro, atención, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, dice el texto, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender, semaino, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Qué quiere decir entonces el uso del verbo semaino en el Evangelio de Juan? Mira esto. Todo está centrado en relación con la cruz, que es el momento en el cual Cristo glorificará a su Padre Celestial y su Padre lo glorificará a Él para que todo el que contemple el escenario de la cruz sea atraído por el amor de Dios a Cristo, dando gloria a Cristo y al Padre Celestial. El uso entonces del verbo semaino nos muestra que la palabra de Cristo se confirma para sus seguidores, mostrando su veracidad, su poder en relación con el cumplimiento de la palabra de Cristo cuando Cristo sea levantado en la cruz. En otras palabras, cuando los discípulos vean a Cristo en la cruz y así verifiquen el cumplimiento de la palabra profética de Cristo, en ese momento Cristo y el Padre Celestial es llenado de gloria, y cuando la fe se pone así en Dios y en su Cristo, entonces será Cristo glorificado por medio de sus seguidores cuando estén dispuestos a morir, si esto es necesario, por Cristo Jesús en lealtad absoluta a Dios y a su Cristo. Esto es la manera en que el verbo semaino se utiliza.
De esa manera nosotros podemos entender el propósito de la profecía bíblica en relación con Juan capítulo número 14, versículo 29, que nos dice lo siguiente. Mira lo que dice Jesús en Juan 14, 29. Atención, dice así. Y ahora, dice Cristo, os lo he dicho antes que suceda. ¿Para qué? Para que cuando suceda, creáis. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la palabra de Cristo se cumple en relación con su muerte y su resurrección, ¿qué ocurre con los discípulos? Los discípulos confirman la veracidad de esta palabra. La fe en Jesucristo se fortalece porque se fortalece la fe en su palabra y entonces está dispuesto a glorificar a Dios. Si con la muerte misma Dios ha de ser glorificado. Ese es el uso del verbo semaino en el Evangelio de Juan. Ahora mira esto. Esto, en relación con el propósito de la profecía, está totalmente claro en el Evangelio de Juan desde sus primeros capítulos. Mira, por ejemplo, el capítulo número 2, cómo el cumplimiento de la palabra profética de Cristo en ocasión de su muerte y resurrección fortalece, edifica firmemente a sus seguidores sobre la veracidad y el poder de su palabra. Juan capítulo número 2, versículo número 13 en adelante. ¿Qué estamos leyendo en esta ocasión? Estamos leyendo el momento en el cual Cristo purifica el templo durante el comienzo de su ministerio. Y dice el versículo 13 en adelante, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Atención. Cuando los discípulos ven este escenario, cuando los discípulos ven a Cristo hacer lo que está haciendo, ¿qué sucede con la mente de los discípulos? Miren lo que sucede. Versículo número 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Nota lo que hace el Espíritu Santo con los discípulos cuando ven a Cristo cumplir la palabra profética antes anunciada acerca de Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae a la memoria esas palabras y ahora estas palabras son utilizadas por el Espíritu para producir fe en Cristo como aquel que cumple la palabra profética. Y mire lo que sucede con el cumplimiento de esta palabra cuando Cristo muere y resucita de los muertos. Mire lo que sucede. Los judíos que ven ese acto, en vez de edificar su fe en Cristo por medio de la palabra, le piden a Cristo una señal. Versículo 18. Le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Interesantemente, la palabra griega señal es la palabra semeion, que es gramáticamente y es semánticamente de la misma familia de la palabra griega semaino. El verbo semaino y el sustantivo semeion vienen de la misma familia de palabras. Así que morfológicamente y semánticamente estas dos palabras están asociadas. Quiere decir que la señal, el semeion o las señales semeia que Jesús hace en el Evangelio de Juan tienen por finalidad ser interpretadas para que cuando sean interpretadas nos muestren en interpretación la identidad de Cristo por medio de la interpretación de la señal, para que interpretando la señal se muestre quién es Jesús que está haciendo esas señales. Entonces, cuando Jesús le piden señal, mira lo que Jesús responde. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Oh, y entonces los judíos dicen, oh, en tantos años, 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice el texto, versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y ahora mira lo que sucede con la mente de los discípulos cuando Jesús cumple su palabra profética con la muerte y resurrección. Mira lo que sucede, versículo 22. Por tanto, atención, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Nota, cuando los discípulos ven a Cristo purificar el templo, el Espíritu trae a la memoria que Cristo está cumpliendo con ese acto la palabra profética anunciada sobre él en el Antiguo Testamento. Y cuando Cristo resucita de los muertos, el Espíritu Santo vuelve a traer la palabra, ahora la palabra dada por Cristo de antemano. ¿Para qué? Mira, ¿para qué? Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, con su muerte y resurrección, Jesucristo edifica en la fe de la palabra de Dios, en la fe en la Escritura y en la fe en su propia palabra a los discípulos que ha dejado en la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el propósito de la profecía en relación con los discípulos? Que cuando el cumplimiento profético sucede, cuando se cumple la palabra anunciada por Cristo, la fe de los creyentes en Cristo se edifica firmemente ¿en qué cosa? En su propia palabra, en la palabra de Cristo y en la Escritura. ¿No fue exactamente eso lo que Jesús hizo con los discípulos que iban caminando con él hacia Emaús? Cuando ellos no comprendían las cosas que habían ocurrido en relación con el Cristo y sus sufrimientos y su muerte, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús les abrió las Escrituras y posteriormente les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras acerca de lo que ellas decían, acerca de cómo el Cristo había de padecer, de morir y de resucitar, para que la fe de los creyentes se edifique en las Sagradas Escrituras y en la palabra de Cristo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los discípulos de Cristo puedan creer que si Cristo y su palabra anunciaron el cumplimiento profético de antemano, señoras y señores, lo que dirige este mundo es su palabra, lo que dirige los acontecimientos del escenario histórico es su palabra, lo que dirige el cumplimiento de lo que en esta línea histórica sucede en este mundo visible es su propia palabra. Lo que dirige los acontecimientos mundiales no son planes ocultos, secretos, no son estas cosas que al creyente en Cristo le es necesario desocultar. No, lo que dirige los acontecimientos mundiales es el cumplimiento de la palabra profética de Cristo dada de antemano para que cuando esto suceda nuestra fe se edifique en Él y en su palabra. Por esa razón, la revelación de Jesucristo, el libro del Apocalipsis, ¿qué cosa es entonces? El libro del Apocalipsis es el descubrir, atención, el descorrer, eso significa la palabra griega apocalipsis, el descorrer, el descubrir del velo que divide el escenario visible de los acontecimientos históricos del escenario invisible de la realidad celestial, donde Cristo y su palabra en el lugar santísimo del santuario celestial han decidido sobre este mundo para que cuando la historia confirme la palabra que Cristo ha pronunciado desde el lugar santísimo del santuario celestial, entonces la fe de los discípulos se ponga en Cristo, en su ministerio, en su intercesión, en su palabra que Cristo ha pronunciado desde el lugar santísimo del santuario celestial. Por esa razón el Apocalipsis lo que nos invita es a descubrir
por medio de las señales y símbolos con el cual fue codificado, el verbo griego semaino, nos invita a descubrir la palabra de Dios para que cuando el escenario del cumplimiento profético histórico se cumpla, entonces la fe en su palabra se fortalezca, y al fortalecerse la fe en la palabra de Cristo, se fortalece nuestra seguridad y reposo en que cada cosa que suceda sencillamente es la manifestación visible de lo que previamente Dios y su Cristo han decidido antes del que el mundo fuese creado, antes de que la historia lo confirme, antes de que suceda, para que nuestra fe repose en su soberanía, nuestra fe repose en su poder, nuestra fe repose en su ministerio, nuestra fe repose en su palabra profética. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Así que cuando el libro de Apocalipsis se nos da para interpretar, ¿a dónde tenemos que buscar las interpretaciones? ¿En las noticias de los periódicos del mundo? No. ¿Dónde tenemos que buscar la interpretación? Tenemos que buscar la interpretación en la palabra de Cristo, la palabra de Dios dada para nosotros en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, para que con ella nosotros podamos abrir sus símbolos, porque el cumplimiento histórico de esta palabra lo que hace es afirmarnos en la fe en su palabra y en Cristo que la dio de antemano, mostrando que Él está al control de la historia, mostrando que tiene en su mano derecha el rollo del libro que le fue entregado en su entronización, para mostrarnos que todo lo que ocurre en la historia reposa en las manos de Cristo. Y si nosotros estamos en sus manos, estamos escondidos con Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, donde nuestra salvación está guardada sencillamente para ser manifestada en el tiempo postrero, pero está guardada con Dios en Cristo, oculta, escondida con Cristo, esperando que Él se manifieste para que nosotros nos manifestemos tal y como Él es, a su semejanza en el tiempo postrero. De eso se trata la palabra profética. Entonces, esta palabra profética del Apocalipsis tiene una estructura. Esta palabra del Apocalipsis está estructurada, mejor dicho, el libro del Apocalipsis está estructurado de una manera absolutamente brillante. Esta estructura del libro del Apocalipsis se conoce en el lenguaje teológico como estructura concéntrica. ¿Qué quiere decir una estructura concéntrica? Quiere decir que lo más importante, la cumbre del libro, el lugar o el espacio del libro más importante a lo cual la estructura intenta resaltar, dejándolo en el medio, en el centro, como si fuese el pináculo de una montaña a la cual todo ordenadamente apunta y se dirige, está en el centro. ¿Qué está en el centro del libro de Apocalipsis? Nota esto, el libro del Apocalipsis está formado por 7 visiones, así que su centro, la cuarta visión, tiene 3 visiones que la anticipan y tiene 3 visiones que la siguen, dejando en el centro como cuarta visión la parte más importante de todo el libro. ¿Cuáles son las 3 visiones que anticipan el centro del libro de Apocalipsis y las 3 visiones que la siguen? Atención, las primeras 3 visiones son la visión de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, y le sigue a la visión central, le sigue la visión de las 7 plagas postreras, la visión de la identificación de los enemigos de Dios y la visión de la Nueva Jerusalén descendiendo como templo de Dios, en donde Dios habita con su pueblo y su pueblo habita con él para siempre. Estas 3 visiones que anticipan y las 3 visiones que le siguen dejan en el centro del libro de Apocalipsis una visión que es la más importante de todas. ¿Cuál es esa visión? La visión que recorre desde el capítulo 12 del libro de Apocalipsis hasta el último versículo del capítulo 14. ¿Cómo le podemos llamar a esta visión? La visión del gran conflicto o la visión del desenlace final del gran conflicto. Esta visión, desde Apocalipsis capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 14, contiene la parte más importante de todo el libro del Apocalipsis.
Y si este argumento no es suficiente en relación con la estructura concéntrica del libro del Apocalipsis, noten el argumento en relación con el espacio en el santuario que ocupa Cristo en relación con las visiones anteriormente mencionadas. Atención. Cristo se encuentra en el lugar santo del santuario celestial en las primeras 3 visiones. En la primera, Cristo aparece en relación con el candelabro del lugar santo. En la segunda visión, Cristo aparece en relación con la mesa de los panes de la presencia para darnos la visión de los sellos. En la tercera visión, la de las trompetas, Cristo aparece en relación con el altar del incienso del lugar santo. En la cuarta y central visión del libro de Apocalipsis, Cristo aparece en relación con el lugar santísimo, el santuario celestial, y en relación con el mueble más importante del todo el santuario, que es el arca de su pacto. Cristo entonces en la visión central aparece en relación con el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario celestial. Y en las 3 siguientes visiones, Cristo aparece cerrando el santuario, Apocalipsis 15. Luego el santuario aparece totalmente ausente. No aparece santuario porque el ministerio de intercesión de Cristo ha cesado y las plagas están cayendo sin mezcla de misericordia sobre los enemigos de Dios. Y finalmente el santuario, que no aparece en la penúltima visión, aparece ahora descendiendo a la tierra para que sea el tabernáculo de Dios con los hombres por los siglos de los siglos. Entonces, en la visión central de Apocalipsis 12 al 14, Cristo aparece ¿dónde? Aparece en relación con el lugar santísimo, el santuario celestial, y en relación con el arca del pacto, que es nada más y nada menos que el mueble más importante de todo el edificio. Esto nos muestra que realmente Apocalipsis 12 al 14 es el lugar de la visión profética más importante de todo el libro. Ahora, ¿qué es lo que aparece aquí en esta visión, que es la sección más importante de todo el libro? En esta sección aparece el desenlace del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Y desde el mismo inicio de Apocalipsis capítulo número 12, todos sus temas están estructurados en relación con la primera manifestación de la redención dada al ser humano en ocasión de su caída en Génesis capítulo 3, versículo 15. Todos los elementos de Apocalipsis 12 están construidos con el fundamento y los elementos teológicos presentes en Génesis capítulo 3, versículo 15. Aparece aquí una mujer, aparece aquí un gran dragón, una serpiente antigua, aparece aquí un varón nacido de mujer para regir con vara de hierro las naciones y ser arrebatado para Dios y para su trono, y aparece aquí una descendencia de la serpiente que va con los poderes mundiales a perseguir a la mujer cuando huye al lugar donde le está preparado el lugar durante 1260 años. Todo esto es construido de Génesis capítulo 3, versículo 15. Es como si Génesis 3, 15 nos presentara los bloques con los cuales Juan construye el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Pero en el capítulo 13 se introduce la última manifestación satánica de la descendencia de la serpiente que Satanás utiliza para perseguir al pueblo de Dios. En Apocalipsis 3 entonces se presenta la manifestación profética histórica de la descendencia de Satanás, que son los poderes terrenales que persiguen al pueblo de Dios durante el tiempo más prolongado de la historia del cristianismo, los 1260 años de persecución del pueblo de Dios, y la manifestación final de la descendencia satánica que persigue al pueblo de Dios al fin del tiempo, que es Apocalipsis capítulo número 13, versículo 10 en adelante, con el surgimiento de la bestia que sube de la tierra. Cuando llegamos al capítulo número 14, encontramos ¿qué cosa? Nos encontramos una visión de victoria y de salvación del pueblo de Dios que está en pie del monte de Sión, con Cristo como su capitán, con Cristo como aquel que lo lleva
sin importar a donde Él vaya, su pueblo sigue con Él, sigue al Cordero donde quiera que va. Y estos 144,000 aparecen sellados con el nombre de Dios y del Cordero escrito en su frente, si han hallado salvación en Cristo, y por eso cantan victoriosamente al pie del monte de Sión. Ahora nota esto. Mira lo que nos dice la visión de Apocalipsis capítulo 14 en su última parte. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo número 14, versículo 16 en adelante. Mira lo que nos dice. Esto es muy, pero muy importante. Apocalipsis 14, versículo 14 en adelante. Mira lo que nos dice. Atención con esto. Dice así. Miré, se está acabando el capítulo 14, se está acabando la visión central del libro. Mira lo que aparece. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Cristo viene en las nubes del cielo, en la gloria de su Padre, con una corona de oro representando que Él ha heredado el reino sempiterno dado a Él para los santos del Altísimo por los siglos de los siglos, reino que nunca se terminará. Y viene con una hoz aguda en su mano que representa que Cristo viene a la tierra a cosechar el trigo que ha sido madurado para guardarlo en el granero celestial. Esa es la metáfora de la venida de Cristo que se está empleando en estos pasajes. Mira cómo sigue. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mira lo que le dicen a Cristo desde el templo. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Pregunto, ¿se está representando la venida de Cristo a la tierra en conformidad con la metáfora de una cosecha, de una siega del trigo, en donde Cristo viene a la tierra a buscar a los suyos a la semejanza de aquel que está cosechando el trigo que ha madurado para ser guardado en el granero celestial? ¿Se está utilizando esa metáfora? Absolutamente sí. La pregunta es la siguiente. Si Cristo viene a buscar el trigo que ha sido madurado, y en virtud de lo cual se le dice, porque la hora ha llegado de cegar, ¿ok? Si se le dice la hora ha llegado de cegar, es porque ha llegado el momento de la maduración del trigo. El trigo está maduro para ser arrancado y llevado al granero celestial. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha madurado el trigo en el capítulo 14 de Apocalipsis? ¿Qué es lo que ha madurado a todo aquel que como trigo ha madurado para ser guardado en el granero celestial? ¿Qué es lo que lo ha madurado? Atención. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo al contexto histórico, cultural en el cual la Biblia fue escrita. A ver, ¿qué era lo que maduraba el trigo para ser cosechado? ¿Qué cosa es eso? Lo que madura el trigo para ser cosechado es la lluvia tardía. El derramamiento de la lluvia tardía madura el trigo para ser cosechado. La lluvia temprana prepara la tierra para que la tierra sea sembrada y la planta brote, y la lluvia tardía se derrama sobre el trigo para que éste madure y esté listo para ser arrancado. La pregunta es, de acuerdo con Apocalipsis 14, ¿qué elemento profético ejerce la función del derramamiento de la lluvia tardía, que tiene como función madurar el trigo para ser arrancado y llevado al granero celestial? ¿Qué función ejerce las veces la función de la lluvia tardía en Apocalipsis 14? El triple mensaje angélico. El triple mensaje angélico es el cumplimiento del derramamiento de la lluvia tardía en los postreros días para madurar el trigo y dejarlo listo para ser llevado al granero celestial.
el triple mensaje angélico, con énfasis textual por la extensión que Juan dedica al mensaje del tercer ángel, es lo que el Espíritu Santo usa en compañía con el derramamiento del gran poder del Espíritu para madurar la mies y terminar la obra de Cristo y su evangelio en esta creación. ¿Se dan cuenta? El triple mensaje angélico con énfasis en el tercero es lo que será acompañado y cumplirá el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo para que con aguaceros celestiales la tierra pueda oír el pregón del mensaje de Cristo que alumbre la tierra con la gloria de Dios, madurando la mies y dejando la tierra amonestada y lista para ser, por un lado, cegada y llevada al granero celestial, y por otro lado, juzgada y encontrada falto, de acuerdo con lo que cada quien haya respondido a ese mensaje, que amonestará a todos los moradores de la tierra. De esa manera nosotros entendemos que el triple mensaje angélico con énfasis en el tercero es lo que el Espíritu Santo acompañará con poder cuando sea derramado. Es el cumplimiento de la lluvia tardía. Y aquí entonces nosotros necesitamos preguntarnos, ¿de qué trata el triple mensaje angélico? ¿Para qué Dios lo ha dado? Si es o si ejerce en el texto la función de madurar la mies para que el trigo esté maduro, si ejerce la función de la lluvia tardía para madurar el trigo, entonces ¿en qué consiste el triple mensaje angélico? Pues no hay mejor forma de saberlo que darle una lectura breve y simple al triple mensaje angélico. Nos muestra la razón por la cual este mensaje ejerce la función de la lluvia tardía en relación con la maduración de la mies. ¿Por qué razón? Porque contiene el evangelio eterno para ser anunciado a toda lengua, tribu, nación, pueblo. Es el evangelio eterno de Cristo que ejerce la maduración de la mies. Es el evangelio eterno de Cristo que ejerce la función de la lluvia tardía. Es el mensaje del evangelio de Cristo que ha de ser acompañado con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mensaje? Pues vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. La Escritura nos dice lo siguiente. Mira lo que nos dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: ¿qué es lo que este ángel que lleva el evangelio eterno clama y proclama a los moradores de la tierra? Escuchémoslo. Dice así: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay algo maravilloso que se muestra a través de un arreglo en paralelo perfecto de este libro. Mira, los dos verbos imperativos con los que este texto comienza, temed y dadle gloria a Dios. Estos dos verbos imperativos se relacionan con el contenido del mensaje. Temed a Dios se relaciona con la llegada de la hora de su juicio. Y dadle gloria se relaciona con el hecho de que Él es el creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto existe. Entonces, nota esto. Temer a Dios en el contexto de la llegada de su juicio significa que el creyente se ha apartado absoluta y totalmente del mal para que en la hora del juicio Cristo lo presente delante de su Padre como limpio, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, porque la sangre eficaz del pacto eterno de Cristo ha podido presentarlo limpio y sin mancha delante del trono de Dios
en cumplimiento de la promesa de Cristo, para la cual Él se entregó, para purificar y presentarse a sí mismo a una iglesia santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Temer a Dios significa apartarse totalmente del mal por medio del poder de Cristo, que nos ha atraído, que nos ha limpiado, que nos ha purificado y vive en nosotros para darnos la victoria sobre todo pecado y maldad, y ser presentados limpios en juicio delante del trono de Dios, mostrando la eficacia de la sangre de Cristo para quitar el pecado, no solamente del registro celestial, sino de medio del pueblo, quitar el pecado del corazón, purificar la conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Su sangre lo hace posible. Y el otro punto, darle gloria, nos muestra que por medio de haberse apartado del mal, por medio de la eficacia de la sangre de Cristo y de su ministerio sumo sacerdotal, estos glorifican a Dios de una manera impresionante. Dios se llena de gloria por medio del testimonio de ellos. Ellos le dan gloria a Dios, mostrando que su ley no solamente está vigente, sino que se puede cumplir delante de las inteligencias celestiales, los mundos no caídos y los ángeles en gloria. Estos le dan gloria a Dios, mostrando que la sangre de Cristo es suficientemente eficaz y poderosa para que este pueblo se vea libre del pecado, de toda mancha, de cualquier defecto de carácter, y le dan gloria a Dios, quien puede mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, delante de los principados y potestades en las regiones celestes. ¿Se dan cuenta? Este es el santo evangelio de Cristo, que desde la eternidad fue concebido en la mente de aquel Dios que estableció pacto eterno con su Hijo desde antes que fuesen fundados los cielos y la tierra, para que el ser humano tuviese un sustituto y un garante si llegase a ser vencido por las tentaciones de Satanás, para que en Cristo tenga sustituto, muriendo Cristo en su lugar si esto era necesario, y Cristo fuese su garante, para que Cristo garantice no solamente vida para el hombre, sino vida santa, vida completa, vida abundante, en donde Cristo garantiza que el hombre, habiendo caído en las garras de Satanás, puede ser absolutamente librado de su poder y regenerado a la imagen de aquel que hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Cristo sustituye, Cristo garantiza y Cristo confirma el cumplimiento con su poder de su palabra. Regenerar, restaurar al hombre a la misma imagen de aquel que hizo todas las cosas en el principio. Y esto es el evangelio eterno. Y ahora mira esto, atención con esto. Otro ángel le siguió diciendo, mira, atención. Cuando el mensaje del evangelio eterno es predicado, Babilonia cae. Y es por esa razón que en una secuencia lógica, en una secuencia absolutamente ordenada y lógica, cuando el mensaje del primer ángel proclama el evangelio eterno, evangelio que significa perdón y poder, evangelio que significa el completo perdón del pecado, pero al mismo tiempo el poder absoluto y completo para ser librado del mismo, hasta el punto de llevar al hombre a glorificar a Dios, mostrando que su ley se puede cumplir y exaltando su gracia por los siglos de los siglos. Cuando el evangelio eterno se predica, Babilonia cae. ¿Por qué?
porque el orgullo humano habrá sido echado sobre el polvo de la tierra, y el hombre humillado verá que solo Cristo es digno de gloria. El hombre humillado verá que solo Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra glorificación. El hombre humillado en el polvo de la tierra verá que aquello que le es imposible obtener a él, Cristo lo hace posible, y por eso toda la gloria es para Dios y para su Cristo, que nos ha redimido ya, que nos ha salvado, y por lo cual sencillamente Él muestra cuán poderoso y cuán amoroso es. Cuando el hombre humillado en el polvo de la tierra cree en el mensaje del Evangelio eterno y comienza a ser elevado de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús, cada vez más parecido a su Creador, Babilonia cae al polvo de la tierra. Babilonia no puede levantarse allí en el corazón donde Cristo está crucificado, donde Cristo está entronizado, donde Cristo vive como principio de vida para la obediencia. Babilonia no puede vivir, no puede coexistir en el corazón donde Cristo es Rey. Y entonces el segundo ángel proclama diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Las naciones que oigan el mensaje del Evangelio eterno no le darán cabida en sus corazones a Babilonia, porque allí donde Cristo reina, donde Cristo está entronizado, el yo, el orgullo, el amor a mí mismo cae al polvo de la tierra, y decimos como Job: me aborrezco a mí mismo porque dije e hice cosas que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando decimos eso, cuando el Señor nos convence de nuestra completa incapacidad como elementos humanos débiles, absolutamente incapaces por nosotros mismos, y se glorifica Cristo en nosotros, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Cristo en nosotros el único poder capaz de obedecer, el único poder capaz de guardar la ley de Dios, Cristo en nosotros, entonces Babilonia queda sepultada en el polvo de la tierra, y el pueblo de Dios es libre para adorar a Cristo como cautivos rescatados del poder del enemigo en Babilonia y dados en lealtad absoluta a Cristo. De esto se trata. Y entonces vamos al mensaje del tercer ángel, que es del número 9, versículo 9 en adelante. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Esto es una advertencia, señores. Esto es una amonestación. Esto es la más solemne advertencia dada a la humanidad. ¿De qué trata esto? Vamos a ver de qué trata esta advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí la advertencia más solemne y sublime dada a los mortales alguna vez en la historia. Aquí hay una invitación a oír el mensaje del Evangelio eterno para que Babilonia caiga en el polvo de la tierra y se pierda todo poder de Satanás sobre nosotros. Aquello que a Satanás le funcionaba de maravilla, aquello que a Satanás durante toda la historia de la humanidad le ha funcionado de manera casi perfecta, que es el miedo a la muerte para esclavizar la conciencia individual. Ese miedo a la muerte
Cristo en carne, Dios en carne, Cristo en los días de su carne lo soportó, lo experimentó y lo venció, dando gloria a Dios para sentarse en el trono de su Padre y librar como sumo sacerdote, prestando ayuda y socorro oportuno por su Santo Espíritu, librar a los que por el temor de la muerte vivían durante toda su vida sometido a esclavitud. Cuando Cristo libra al ser humano por medio de su gracia, por medio de su poder del temor a la muerte, que durante toda la vida Satanás había usado para someternos a esclavitud, entonces podemos oír la advertencia del tercer ángel que nos dice: si alguno adora a la bestia, si alguno por miedo de perder su vida se somete a la bestia, él recibirá la ira de Dios. Pero si alguno adora a Dios, so pena de muerte, Cristo lo hará listo, Cristo lo preparará, Cristo lo dejará listo para querer morir, aunque se desplomen los cielos y la tierra, pero jamás separarse en un ápice de la lealtad absoluta a Dios y a su ley. ¿Te das cuenta lo que esto nos está diciendo? El mensaje del tercer ángel es el mensaje del Evangelio de Cristo que libra al ser humano del temor a la muerte que lo había sometido a esclavitud y a Satanás durante toda su vida, para que el ser humano oiga y pueda decir: si me matan, que me maten, pero yo seré leal a Cristo y a mi Dios. ¿Te das cuenta? El mensaje del tercer ángel tiene ese poder, porque el mensaje del tercer ángel humilla el yo en el polvo de la tierra y pone nuestra completa seguridad solamente en Cristo. Y cuando la seguridad, cuando el poder, cuando la gloria se pone en Cristo y no en nosotros, entonces el temor a perder la vida se pierde y Satanás pierde su poder sobre nosotros, porque el que cree en Cristo de esta manera ha logrado obtener una confianza en Cristo que lo lleva, atención, lo lleva a considerar como el valor más caro de toda la existencia, no la vida misma, no el cuidado personal, no el amor a esta vida, no el cuidado de mí, no la preocupación por mí, por mis necesidades, por mi vida, por qué va a pasar conmigo, con mi familia, sino que a todo aquel que oye el mensaje del tercer ángel en el contexto del Evangelio eterno, Cristo lo lleva a considerar su vida por debajo del valor más caro de la existencia. ¿Y cuál es ese valor? La gloria de Dios. El que oye el mensaje del tercer ángel en el contexto del Evangelio eterno considera darle gloria a Dios como el valor más caro, incluso por encima de la vida. Si la vida nos es necesaria entregarla como sello del testimonio de que hemos preferido la gloria de Dios, que la vida nos sea quitada y que sellemos nuestro testimonio con la muerte, si con ella Dios será glorificado. ¿Te das cuenta que el Apocalipsis comienza con el verbo griego semaino y Juan termina con el verbo griego semaino en ocasión donde Cristo le anticipa a Pedro que Pedro glorificará a Dios con su propia muerte? Esto es exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Apocalipsis 14 nos habla de un pueblo que no ama su vida por encima de la gloria de Dios, que ama a Dios
que ama a Cristo hasta el punto de, si es necesario, sellar con su propia sangre el testimonio de haber glorificado a Dios con sus vidas. Y cuando Dios es glorificado por un pueblo que ama su gloria por encima de su propia vida, entonces Dios, llenándose de gloria, puede decir desde su trono: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y se oye una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras, sus trabajos, con ellos siguen. ¿Qué quiere decir esto? En un versículo paralelo de Apocalipsis capítulo número 12 se nos dice lo siguiente. Versículo número 11, Apocalipsis 12, versículo 11 nos dice: y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. ¿Quiénes le han vencido? Atención. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. Cuando Dios es capaz, por medio del mensaje del Evangelio eterno, por medio del preciosísimo mensaje de la justicia de Cristo, Dios logra levantar a un pueblo que prefiere la muerte antes que ser desleales a Dios. Cuando hay un pueblo sobre la tierra que prefiere la gloria de Dios por encima de su propia vida, entonces Dios habrá logrado levantar a un pueblo que puede, si es necesario, ir al descanso. Y el testimonio de ellos lo seguirá, porque habrán sellado con sangre el testimonio de una vida que da gloria a Dios. Ese pueblo será levantado en la tierra solamente cuando el mensaje del tercer ángel, cuando el mensaje de la justicia por la fe, cuando el mensaje de la justicia de Cristo, que es exaltado como el sublime Salvador, que ha de ser nuestra propiciación, que es nuestra propiciación por todos los pecados del mundo entero, y se ha levantado y sentado en su trono como el dispensador de los beneficios inalterables del pacto eterno, que se ha sentado para ser exaltado y con cuya sangre puede quitar el pecado del registro celestial, pero también lo quita del corazón humano y del medio de su pueblo para ser echado fuera, y puede por medio de su sangre eficaz presentar completamente limpios, capaces para obedecer con obediencia constante que proviene del corazón, habiendo unificado las mentes de su pueblo con su propia mente, para que los impulsos de su pueblo sean sus propios impulsos y el deleite de su pueblo sea obedecer, como Cristo obedeció en los días de su carne. Entonces y solo entonces el pueblo de Dios estará preparado para ser trasladado al reino de los cielos, o para sellar con sangre y muerte el testimonio de una vida que dio gloria a Dios mientras estaba en la tierra. Eso es lo que el mensaje del tercer ángel hace. Por eso es que madura la mies, porque logra levantar a un pueblo que prefiere la gloria de Dios que su propio cuidado, que su propia vida, que cualquier cosa que venga, y queda unido lealmente. Aún así, dice Jehová, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Eso es lo que hace el mensaje del tercer ángel. ¿Y cómo se refirió la mensajera del Señor a este preciosísimo mensaje? En uno de los testimonios más impresionantes que ella alguna vez escribió. Mira cómo ella se refiere
al testimonio de este preciosísimo mensaje que nos fue dado a nosotros como Iglesia de Cristo para ser levantados como un pueblo que dé gloria a Dios como nunca en la historia de la humanidad. Mira lo que ella nos dice en Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, página 91 en adelante. Ella dice así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Oh sí, queridos hermanos, el mensaje que estos dos jóvenes pastores dieron en la Conferencia General de Minneapolis de 1888 y la década en derredor de esta preciosísima fecha es el mensaje que contaba con las credenciales divinas, de manera que la iglesia al oírlos estaban oyendo a Cristo mismo hablarles por medio de su Espíritu para ser preparados para la traslación, para ser preparados para los acontecimientos finales en los cuales la libertad de conciencia sería absolutamente amenazada y puesta en jaque. Este mensaje los prepararía en santidad para darle al mundo entero la noticia de un Salvador exaltado cuya justicia puede limpiarnos completamente de pecado y su sangre es eficaz para hacernos limpios y sin mancha delante del trono de Dios, para que Cristo y su gloria sea exaltada en todo el mundo entero. Este preciosísimo mensaje es el mensaje del tercer ángel, es el mensaje del testigo fiel, es el mensaje que hará que una iglesia muerta, languideciente, se convierta en el poderoso pueblo que, vestido con la armadura celestial, se dispone como un ejército bien preparado para finalizar la obra de Dios en el fuerte pregón. Este es el mensaje. Y mira lo que dice: este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Bendito sea el Señor. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones. ¿Cuáles son esos dones? Los dones inapreciables de su pacto eterno a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido, débil, incapaz agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. No es un desarrollo teológico posterior. Es el mensaje que Dios en su infinita sabiduría ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Quiera Dios en su infinita gracia, sabiduría y poder que la iglesia de Cristo oiga el mensaje del testigo fiel y por medio de la fe en este mensaje poderoso de la justicia de Cristo, el sublime Salvador, podamos ser preparados, madurados, para que como trigo estemos listos para que del templo salga la voz que diga: mete tu hoz y siega, porque la hora ha llegado. Que este mensaje nos prepare para la traslación o para sellar con muerte el testimonio de una vida que prefirió la gloria de Dios a su propia vida personal. Que este mensaje llegue a tu corazón profundo, transforme tu vida y tu hogar para gloria de Cristo. Es la oración de este siervo
en esta ocasión. Habiendo dicho esto y esperando en Cristo que este comentario haya sido para la gloria de Dios y para el crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de ti en esta hora tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.